Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen? Me encuentro ahorita con el maestro Margil de Jesús Canizales, cronista e historiador de Trancoso. Y bueno, maestro, si gusta presentarse, por favor. Muchas gracias. Pues mi nombre es Margil de Jesús Canizales Romo, historiador, cronista de este municipio, y pues me da mucho gusto que vengan a visitarnos para que conozcan un poco de la historia de este bonito municipio. Muchas gracias. Pues bueno, maestro, pues, ¿qué le digo? Pues empezamos. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Qué nos va a contar? ¿Hay historias, mitos, leyendas? Sí, sí, claro. Mire, bueno, estamos en lo que fue el casco de la hacienda de Trancoso, una hacienda agrícola y ganadera que se fundó a finales del siglo XVI. Empieza como una estancia de ganado, ganado mayor, ganado menor, pero luego se fue acrecentando hasta llegar a tener 80,000 hectáreas de terreno. Es una de las haciendas pues más grandes de la región, pero también las mejor planeadas. Los hacendados, los dueños, pues tuvieron esa visión de irla equipando con varios anexos, edificios, pero también con por ejemplo, una infraestructura hidráulica muy destacada para la época. La hacienda de Trancoso se funda entonces a finales del siglo XVI como una hacienda ganadera. La primera casa grande la tenemos aquí enfrente, que es actualmente el Colegio Hidalgo. Pasaron varios dueños en el periodo colonial, pero a inicios del siglo XIX la familia García compra la hacienda. Antonio García Salinas, hermano de Francisco García Salinas, jerezanos, ellos pues se dedican a comprar haciendas, eran administradores de minas, pero ahora se hacen hacendados. A partir de que toma posesión de la hacienda la familia García, pues empieza la construcción y reconstrucción de la misma hacienda. Empieza la construcción de la Casa Grande, que es un edificio muy bonito, porfiriano, y que también se hacen diferentes fases de construcción. Entonces aquí vemos una casa muy amplia, más de 70 habitaciones, nos comentan los señores que se han dedicado a cuidarla, con muchos anexos, ¿no? Tenía incluso espacios para la servidumbre, espacios para los visitantes, para los invitados de honor, los huéspedes, y así cada lugar tenía su espacio. Del lado derecho está lo que era la parte administrativa de la hacienda, el escritorio. Yo creo que el secreto de los hacendados era registrar todo con libros de cuentas, la producción, cuánto entraba, cuánto salía, cartas, todas las instrucciones que mandaban incluso a otras haciendas. La familia García va a ser una familia pues muy rica, muy poderosa, no solamente en el aspecto político, sino económico y cultural también. Entonces los hermanos García Salinas, Antonio y Francisco, pues además de tener un ideario político, ellos pues creían en el federalismo. Además de eso, pues también tenían un proyecto económico en sus haciendas. Francisco, por ejemplo, compra la hacienda de San Pedro, Antonio la de Trancoso, y en las dos pues crean complejos de producción pues muy avanzados para la época. Por ejemplo, dentro de la hacienda de Trancoso está la fábrica de hilados de la Zacatecana. Dicen los historiadores de aquella época, la fábrica más grande de hilados que se estableció en el estado de Zacatecas. A un ladito de la fábrica pues está la presa de la Zacatecana. La importancia de esta presa es que desde aquí se irrigaban las tierras de Trancoso, de la hacienda. En los lugares inmediatos había pues mucha humedad para la agricultura, pero crean canales de riego, y esos canales llegaron incluso hasta lo que después fue la hacienda de Tacualeche, que ese territorio comprendía la de Trancoso, estaba dentro de la hacienda de Trancoso, pero después se dividen también, pero van a ser de la misma familia García. Entonces pues son visionarios de la época, personajes del siglo XIX. Bueno, Francisco fue gobernador, Antonio también fue gobernador, y tuvieron descendientes que también fueron gobernadores. Genaro García, el último hacendado de la familia que fue gobernador fue José León García, el último hacendado porfiriano de Trancoso. Toda la familia pues tenían esta visión
Entonces empezaron a construir los edificios que podemos ver aquí, que vamos a conocer a detalle, como el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, el mausoleo que está aquí enfrente, en memoria precisamente al señor Antonio García. Okay. Una pregunta, aquí fue donde se hicieron filmaciones de la película con Antonio Aguilar. Así es. Sí, alrededor de 6, 7 películas se filmaron aquí, la mayoría de Antonio Aguilar, aunque otras con otros actores. Pero sí, o sea, gracias a las películas de Antonio Aguilar, pues también se dio a conocer a nivel nacional e internacional algunos aspectos de la Casa Grande de Trancoso. La última película, o una de las últimas películas que se grabó, se llama Quemar las Naves, y se grabó en 2007, y casi en su mayoría en los interiores de la Casa Grande. Entonces, pues también ha servido para eso, gracias a que se conserva en muy buenas condiciones, incluso con los muebles de la época. Qué padre. ¿Alguna de las películas, como La muerte de un gallero? ¿Cuál otra? La muerte de un gallero, El hijo del gallero, Persecución y muerte de Benjamín Argumedo, también. Una que la dirigió Julio Bracho, y que ahí no participó Antonio Aguilar, pero fue Un vals sin fin, que es la vida de Ramón López Velarde, entre otras películas. Por ejemplo, el viejo Tom Mix también se filmó aquí, no de Antonio Aguilar, esa más bien es una producción norteamericana, pero pues muy interesante porque el casco se presta para esas filmaciones. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Maestro, pues continuamos con la iglesia. Claro que sí, pues, claro que sí. Sí, miren, este es el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, pues un templo que se empieza a construir en 1864 y se concluye su construcción en 1880. 6 años de construcción, pero de una pieza de principio a fin la construyen. Algo característico de este templo pues es que utiliza cantera de la región, esta cantera roja muy característica de estos lugares de Trancoso, y muy resistente a la intemperie, por eso la tenemos bien conservadita, y es de estilo neoclásico. Pues yo creo que los hacendados de la época, la familia García, pero ya los descendientes de Antonio, pues decidieron hacer este gran templo pensando en la posteridad, porque en aquel tiempo, hacia 1880, pues la población era muy reducida en Trancoso, y bueno, está la anécdota de que la tía Loretito dona parte de su hacienda para construir el templo, entre otros integrantes de la familia que también hacen su aportación para la construcción de este templo. Entonces es un templo pues de grandes dimensiones, y además cuando lo entregan, cuando lo inauguran, lo consagran, lo dejan con todos los implementos, por así decirlo, que se requiere, es decir, imágenes también de la época de muy buena manufactura, como la Virgen Dolorosa, como algunos Cristos, y que también, bueno, tiene pues joyas artísticas muy destacadas, como la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es un óleo de finales del siglo XVIII, de un pintor muy importante, José de Alcíbar. Él es español, pero se establece como profesor de pintura en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México. Entonces tenemos esta joya de imagen de la Virgen de Guadalupe, y yo creo que parte de apreciar toda la riqueza artística pues es observar esos pormenores de los interiores de los templos y valorar, ¿no? Valorar todo lo que tenemos. Muy bien, maestro. Pues continuemos. De este lado nos comentaba que fue la primera la primera casa grande. Este sí es un edificio eminentemente colonial. Yo creo que es más o menos del siglo XVIII, o finales del XVII, principios del XVIII, y fue la primera casa grande. Hay algunos historiadores, Bernardo del Hoyo Calzada dice que tal vez una capilla se encontraba a un costado de la casa grande, y lo cual sí es muy, muy común que a un lado de la casa grande se estableciera la capilla. Y en una de las piedras del templo hay una fecha
de 1813. Yo pienso que es alguna pieza de la anterior capilla que la colocan justo atrás del campanario. Entonces seguramente tiene que ver con la fecha de la capilla anterior. Hay que ver que pues estas casas grandes se van construyendo en diferentes etapas. No es que las hayan construido, sino que incluso se puede tardar 100 años, ¿no? en terminar toda la parte estructural de las casas. Por ejemplo, la arquería, podemos ver mínimo 2 fases de construcción. En la parte de abajo se ve cómo todavía se sigue utilizando la cantera roja, pero en la parte de arriba de las columnas de los arcos ya es otro tipo de cantera, es la cantera rosa más utilizada en la ciudad de Zacatecas. Y esta arquería se terminó hasta principios del siglo XX, hacia 1903 más o menos. Sí, un aspecto muy interesante que tiene la hacienda de Trancoso, pues es su sistema hidráulico. Y si gustan, caminamos hacia el centro del casco, donde se ubica la pila, porque yo creo que la pila sintetiza ese ingenio con el que hicieron el sistema hidráulico de la hacienda. Recordemos que en la parte de la Zacatecana había una presa muy importante. Unas comunidades aledañas a la Zacatecana se llaman Laguna de Arriba, Laguna de Abajo. Allí encuentran unos manantiales muy ricos, muy fructíferos en el agua, y desde allá mandan por acequias o una especie de caños, no muy grandes, sino más bien eso sí, muy bien planeados, salvando los altibajos del terreno para, por pura fuerza de gravedad, llegar a la noria de la Alameda. En la noria de la Alameda, ahí hay un sistema de norias, un complejo de varias norias, pero la noria principal tiene un acueducto. Entonces con el acueducto subían de nivel el agua y desde ahí repartían agua a todo el pueblo. Llegaba hasta aquí. Aquí, bueno, podemos ver una pila donde en esta parte pues los animales tomaban agua, pero en la parte de atrás podemos ver llaves públicas para la gente y no se contaminaba el agua de consumo humano con la de consumo animal, estaba perfectamente planeado. Entonces esta pila pues siempre congregó tanto gente como los animales que vivían en la hacienda. De hecho, como era una hacienda ganadera, pues una imagen de la vida cotidiana de este casco era ver el corral lleno de vacas, lleno de borregas. Los sacaban a tomar agua, los paseaban. De este lado podemos ver las mangas y el mirador, que era donde también se auxiliaban ahí para poder clasificar los animales y poder errarlos también, marcarlos. Bueno, una vez que el agua cumplía la función de abastecer a los animales, pero también a los humanos, seguía su trayecto por todo el pueblo, en varias alcantarillas y llaves públicas, hasta llegar a otra pila en un lugar un poco más elevado, y desde ahí se dejaba caer el agua con más fuerza para llegar a un dínamo que generaba energía eléctrica con el movimiento del agua. En la energía eléctrica, pues se tenía luz eléctrica aquí en la hacienda, principalmente en la Casa Grande, en la trasquila, que también era una trasquila mecanizada y trabajaba con energía eléctrica. Estamos hablando de finales del siglo XIX, es decir, el primer alumbrado público que se inaugura en la ciudad de Zacatecas data de 1906, por ejemplo, ¿no? Entonces primero aquí tuvieron electricidad los hacendados antes de inaugurar el alumbrado público de Zacatecas, pero pues tenía que ver con el poder económico, la visión que tenían los hacendados. Y por ejemplo los hermanos García, tanto los dueños de la Casa Grande de Tacualeche como los de Trancoso, pues fundan el Banco de Zacatecas. O sea, tenían bastante recurso para poder incluso diversificar sus inversiones en el Banco de Zacatecas. Fundan la Compañía Eléctrica y Telefónica de Zacatecas, el telégrafo, la electricidad,
Invierten también en minas. Por ejemplo, el hacendado de Trancoso era accionista mayoritario de una fábrica de carros en la Ciudad de México. Entonces son personas muy poderosas de la época del porfiriato, pero que después de la revolución pues también tienen que enfrentar el proceso del reparto agrario. Usted mencionaba en la introducción pues un episodio que nos llena pues de dolor, pero a la vez también de orgullo, de la matanza de la Blanquita. Este grupo de agraristas que se atreven a desafiar al hacendado en una época pues donde pues era muy raro pues que los trabajadores de la misma hacienda se pusieran en contra del hacendado. Ellos hacen su primera solicitud de tierras hacia 1921, pero esa solicitud no tuvo efecto alguno hasta muchos años después. En 1927 empieza a surtir efecto la solicitud de tierras, pero ellos son asesinados en 1928. Esos son los orígenes del agrarismo en Trancoso, y que pues es un hecho doloroso que todavía incluso pues nos duele, porque fueron 18 de los 22 agraristas que estaban solicitando tierras, pero que gracias a ellos y a ese hecho lamentable se llevaron a cabo o se fundaron muchos ejidos alrededor de Trancoso, porque decían, bueno, fíjense lo que pasó en la Blanquita y que no se repita esta situación. Hay que resolver las necesidades de tierra, de solicitud de tierra y de agua que hacen los campesinos. Entonces es así que se funda la colonia agrícola de la Blanquita hacia 1833 y el ejido de Trancoso hacia 1935-37. Es un proceso donde se da primero una resolución provisional y luego ya la resolución definitiva del ejido. Okay. Pero gracias a ese movimiento. Gracias a ese movimiento. Bueno, y también, tenía entendido que eran conocidos como los mártires. Sí, se les conoce, la gente los recuerda como los mártires de la Blanquita, porque pues fueron martirizados en defensa de un ideal, aunque no fuera un ideal religioso, es un ideal político, ellos quieren buscar una nueva forma de vida y pues también independizarse de la hacienda y del hacendado. Así se le conoce. Esto a veces puede causar un poco de polémica, de conflicto, exactamente. La religión, ¿por qué mártires? Exacto, pero pues de que fueron martirizados. Algunos fueron asesinados en el lugar de un asentamiento que tenían en un punto llamado Matapulgas, pero a otros se los llevaron martirizándolos, arrastrándolos, golpeándolos, hasta que fallecieron en las inmediaciones de la Mesilla de Tolosa, muy cerca de la Zacatecana precisamente. Allá están 6 de los 18 mártires asesinados por la causa de la tierra. Entonces, pues mire, como colofón a esta parte, de esa hacienda que decíamos que tenía 80,000 hectáreas, gracias al reparto agrario, pues se crean más de 20 ejidos dentro de lo que fue la hacienda de Trancoso. Tomaron tierra el ejido de Ojo Caliente, el ejido de General Pánfilo Natera, que lo conocemos como La Blanca, y zonas de fraccionamiento, pequeños y grandes ejidos, Santa Mónica, Zóquite. Bueno, se crean como 20 ejidos, 2 zonas de fraccionamiento y una colonia agrícola. Una pregunta, ¿la piedra tiene agua? ¿Es por la lluvia o...? No, es una fuente. ¿En la noche la prenden? Sí. ¿O cómo? ¿Sí? Sí, la encienden y es una fuente. Nos encontramos en el mausoleo de la familia García, perteneciente a la hacienda de Trancoso. Este mausoleo pues, se hace en memoria de Antonio García Salinas. Si gustan pasamos para ver la placa. Bueno, este mausoleo se termina de construir hacia 1861, pues es expresamente para tener aquí los restos de la familia García, empezando por don Antonio García Salinas.
y después, bueno, se fueron agregando después del fallecimiento de algunos familiares de la familia García. Bueno, este edificio, que es un mausoleo pues, dedicado a la familia García en memoria de don Antonio García Salinas y de Loreto Elías de García. Es un edificio también pues, representante del neoclásico tardío mexicano. En este edificio se supone trabajó un maestro de obra llamado Jesús Montoya, papá de Benigno Montoya, que él nació, se dice que aquí en la hacienda de Trancoso, que posteriormente fue un arquitecto muy reconocido en la ciudad de Durango. Bueno, tiene obra en Durango y en parte de Chihuahua, pero su papá trabajó en la construcción de este edificio. Okay. Algo particular de este lugar es que en la barda de este lado se trazó o hicieron los trazos para, como quien dice, el plano, el croquis del edificio que estaban construyendo. Ya no se puede, ya no se aprecia muy bien, pero todavía ahí están los trazos pues del croquis del plano para ir construyendo el edificio. Son algunas de las particularidades que pues podemos conocer aquí y que posteriormente la señora Fabiola nos dará más información acerca de los familiares que están aquí. Ah, muy bien. Maestro, pues platíquenos ahorita dónde estamos. Claro que sí, Mari. Mira, pues nos encontramos frente a un edificio muy emblemático, muy importante para la hacienda de Trancoso. Le conocemos como La Tolva. Okay. La Tolva, pues era una bodega donde se guardaba, por un lado, pastura, por otro lado, pues los implementos que necesitaban para trabajar con el ganado. Esta tolva, pues es muy interesante. Tenía un mezanín que lo dividía en dos. Este mezanín era de madera. Ahí podemos ver cómo tenía unos grandes hoyos para las vigas de muy gran tamaño que hacía el mezanín y dividía la tolva en dos partes. Bueno, pues este edificio es importante porque a un lado se encontraban las mangas de la hacienda de Trancoso. El mirador, ahí lo podemos ver ya un poco destruido, pero es el mirador donde la gente se subía a ver los herraderos. Bueno, recordemos, era una hacienda agrícola y ganadera, pero más ganadera que agrícola. La gran cantidad de tierras se destinaban a la cría de ganado mayor y ganado menor. Bueno, pues nos encontramos en el interior de La Tolva, un edificio pues muy emblemático, muy importante en Trancoso. Aquí vamos a poder apreciar estas grandes vigas donde incluso este mezanín era desmontable, se quitaba, se ponía de acuerdo a las necesidades pues de los trabajos de la hacienda. La Tolva pues es un edificio circular y servía para conservar los granos, para conservar la pastura de los edificios, del anexo que tenemos como las mangas. Las mangas son corrales, diferentes corrales muy grandes, donde se clasifica el ganado. Entonces, el ganado, por ejemplo, llegaba a determinada edad y especialmente para los meses de agosto, septiembre, octubre, venían a hacer el herradero, a herrar el ganado con los fierros de la hacienda de Trancoso. Aquí atrás de la tolva está el mirador y ahí hay un coso, se ve como redondito. Bueno, en la parte de atrás de este edificio que le llamamos La Tolva, se encuentran las mangas, que son corrales que servían para clasificar el ganado, separarlo, pero luego ya traerlo aquí donde había un coso, un redondel, donde se llevaba a cabo el herradero o los herraderos. Y la gente pues se amontonaba para ver el espectáculo. Digamos espectáculo porque sabemos que, pues por ejemplo, las actividades de la fiesta charra, pues surgen en las haciendas, de acuerdo a cómo los trabajadores tenían que manipular a los toros, lazarlos, derribarlos, para poder llevar a cabo el herradero. Entonces, si gustan, pasamos aquí en la parte de arriba. Okay.
Estamos hablando entonces de que es una hacienda agrícola y ganadera, pero más ganadera que agrícola. Ganadera porque la hacienda de Trancoso se encargaba de surtir de carne a la ciudad de Zacatecas desde la época colonial hasta ya las últimas fechas de su funcionalidad, ¿no? Yo no sabía lo que era aquí. Es de Alcohólicos Anónimos. Ah, ok, lo hicieron como un saloncito. Sí, bueno, esta es la parte superior, arriba del mezanín, que les decía antes era de madera, ahora ya es de concreto, pero aquí podemos apreciar pues cómo está construido con materiales de la época, finales del siglo XIX. Y mencionábamos las actividades campiranas de la hacienda, porque pues sabemos que ahí están los orígenes de la fiesta charra. Todas las suertes charras surgen a raíz de las actividades campiranas, de las haciendas y de los ranchos de México, ¿no? Entonces, pues aquí tenía que haber jinetes muy buenos, caporales, charros, y fíjense, cuando se llevaba a cabo el herradero, pues allí hacían el jaripeo, que era parte de la fiesta y del atractivo para la gente, pero también para los hacendados, ¿no? Salían a distraerse y pues ahí se hacía el jaripeo, después de ponerle el fierro al animal, montaban a alguien o alguien se montaba y empezaba el jaripeo. Okay. Adelante. Pues estos son algunos de los aspectos de la historia de Trancoso, un municipio pues lleno de historia, de tradiciones, de gastronomía. Si quieren conocer la danza de los matlachines, pues vengan cuando hay fiestas religiosas, especialmente el 12 de febrero, pero también en Semana Santa. Tenemos una tradición muy bonita dedicada al Señor de la Resurrección, y que justo en esas fechas se funda la danza de los matlachines, hacia 1929, y se crea especialmente para celebrar la fiesta del Señor de la Resurrección en Trancoso, Zacatecas. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por tanta información. No, adelante, y pues aquí los esperamos. ¿No? Bueno, aquí nos vemos el día 12 de febrero para las fiestas. Claro que sí. Bueno. Muchas gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias. Adiós. Claro. Pensé que ya había cortado. No, todavía no. Listo.